Amén. Pueden sentarse, por favor, en esta hora. Eh, bueno, el concepto de renovación es bien interesante, considerando el deterioro continuo que se dan en algunas estructuras. Si habláramos, por ejemplo, de alguna construcción, desde cuando se construye se determina que habrán unos tiempos determinados en los cuales, bajo el uso de estas instalaciones, por ejemplo, requerirá unas adecuaciones posteriores. Pero si habláramos de nuestro cuerpo, en cambio, creo que es interesante ver cómo el diseño perfecto de Dios hace que hasta un punto culmen en nuestro desarrollo como humanos, la mayoría de nuestras células se renuevan. De seguro usted ha escuchado el concepto de células madre, por ejemplo, que están ubicadas ahí en la médula ósea de los huesos largos como la cadera o el fémur, y esas células tienen la capacidad de renovarse en nuevas células que vienen a conformar aquellas estructuras que por el tiempo se han deteriorado. De algún modo nosotros hemos adoptado ese concepto y hemos determinado que nuestra vida espiritual requiere momentos y espacios de renovación. Puede ser posible que por el tiempo, por la autoconfianza, por la inexistencia de una conciencia acerca de nuestra condición, nosotros nos habituemos a unas formas de conducta que no agradan a Dios. Al punto que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto en la segunda carta, en el capítulo 4, dice algo interesante. Dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Nosotros pues generamos un espacio de una semana donde se da un enfoque particular, pero según lo que dice Pablo, esta debería ser una conciencia diaria del cristiano, en la cual entiende que su ser interior o su hombre interior requiere ser renovado de día en día. Así que nuestra concepción del ser humano es de un ser tripartito, ¿cierto? Nosotros hablamos de espíritu, de alma y de cuerpo. En ese sentido, el alma, que es el asiento de las emociones, de los sentimientos, nosotros podríamos decir que es aquello intangible de nuestro ser. Y si ubicáramos la estructura de nuestra alma, o lo que algunos denominan corazón, pues no es este órgano de 4 cavidades que late aquí en el centro izquierdo de nuestro pecho, no. Si pudiésemos ubicarlo, es el ser interior, pero nuestra mente, que es donde ocurren los pensamientos, según lo que escribe Pablo a la iglesia en Roma, también requiere ser renovada. Así que en esta noche, en estos cortos minutos, yo voy a intentar contextualizar lo que dice Pablo y hablar de qué significa renovar nuestra mente. Cuando uno estudia el libro de Romanos, se da cuenta que el capítulo 12 es una especie de bisagra. Tiene un cambio de concepto. Pasa Pablo de hablar en los primeros 11 capítulos de la parte doctrinal a hablarnos en el capítulo 12 de la parte práctica. En los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, si usted lo lee en su casa, usted se va a dar cuenta que Pablo explica con lujo de detalles en qué consiste esto que nosotros llamamos evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Pablo introduce su carta a partir del capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, hablando de cuál es la condición de toda la raza humana, y tal condición que obligó a Dios a hacerse hombre para poder salvarlo. Y actuando
Pablo, de algún modo como un fiscal general, no como el de Colombia, un fiscal general de la nación, entonces él entra a juzgar a la humanidad y va presentando argumento tras argumento hasta llevarnos a una conclusión en el capítulo 3, versículo 10, donde dice: en el mundo entero no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y ese es el argumento de Pablo, citando todo el Antiguo Testamento. O sea que es como si fuese Dios. El argumento de Pablo como fiscal lo que utiliza es lo que Dios ha dicho a través del Antiguo Testamento para llegar a la conclusión de que todos somos pecadores, y en consecuencia de ser pecadores lo único que merecemos es la muerte. Pero es sobre ese fondo tan oscuro, sobre esa bóveda tan negra, en la que él intenta mostrar lo reluciente, lo precioso del evangelio, que en medio de esa condición tan grave por la que atraviesa el ser humano, él viene a presentarnos una opción de cambio de vida a través del sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario. La buena noticia que el evangelio anuncia es que Dios no nos dejó en esa condición de miseria y de pecado, no nos dejó en esa condición de condenación, sino que a través de su manifestación en carne nos proveyó un plan de salvación perfecto, pero además suficiente. Jesucristo decide recibir sobre sí mismo toda la ira de Dios en consecuencia del pecado que usted y yo habíamos cometido. Y eso es lo que se observa desde el capítulo 3 hasta la mitad del capítulo 5, que habla de que Cristo unió su vida a la nuestra a través de la fe, de tal manera que ahora la justicia que Jesús obtuvo en el Calvario. Mira, hay una cosa interesante: nosotros no somos justos, nosotros hemos sido justificados a través de Cristo. Entonces esa justicia que Jesús ganó allá, Él nos la ha otorgado a nosotros. Fíjese lo que dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el asunto no termina ahí, sino que debido a nuestra unión con Cristo, ahora todos los que hemos sido justificados, declarados justos, ahora también hemos sido santificados. Y aquí entonces es donde comienza a cobrar sentido esto de la vida cristiana y la necesidad de renovarnos de día en día. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para que ahora podamos, como dice Pablo a la iglesia en Filipenses en el capítulo 1, de manera progresiva ser perfeccionados hasta llegar a ser a la imagen de Jesucristo. Y eso a mí me parece extraordinario, ¿cierto? Y mire que Pablo, después de dar todo eso, cuando usted llega al capítulo 11, el verso 33 al 36, es como si Pablo, no sé si a alguno le ha pasado cuando hace algo y luego lo observa y se sorprende de lo que ha hecho. Es como si Pablo, después de haber escrito todos estos primeros 11 capítulos, se para frente a lo que ha escrito y dice una frase maravillosa. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y es una pregunta retórica, porque él mismo se la responde y dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y entonces lo que vemos a partir del capítulo 12 hasta que termina la epístola
son las aplicaciones que se derivan de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor solo por gracia. Y eso es muy importante, porque es que el conocimiento teórico acerca de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros no es suficiente. De seguro que nosotros no somos las personas que más conocemos el texto bíblico. De seguro que si yo le hablo a usted del contexto histórico de la Biblia, muchos aspectos de ella usted lo desconoce. Y aunque es importantísimo que usted conozca la Biblia, porque el apóstol dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche no adulterada, refiriéndose a la palabra, más que conocerla, nosotros debemos ponerla en práctica. No basta con saber que Dios ha hecho un sacrificio gigantesco en la cruz del Calvario para salvarnos, sino que nosotros debemos hacer uso de ese sacrificio en el Calvario para obtener la salvación. Hay gente que ha escuchado durante mucho tiempo la palabra de Dios y es posible que se sepan el evangelio de memoria, pero no han tomado una decisión fundamentada en aquello que conocen acerca de Dios. Así que aquí hay que pasar del conocimiento teórico a la práctica. Y hay por lo menos dos enseñanzas que pudiésemos tomar de esos dos versículos. Y la primera, y voy a ser muy rápido en esta primera parte, es que la vida cristiana se construye sobre el evangelio. La vida cristiana se construye sobre el evangelio. La vida cristiana se construye sobre las misericordias de Dios. Dice el apóstol, así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esa declaración de Pablo no está en el vacío, tiene todo un entorno que él ha creado en los primeros 11 capítulos para decirnos algo importante. Y es cómo debemos vivir y por qué debemos vivir de la manera en que él lo dice. Así que lo primero que hace Pablo es poner en orden el caballo y el carro. Así que él, antes de exhortarnos, de darnos una orden a través de la inspiración divina, él primero le hace entender a usted su condición de pecador. Y le plantea la realidad de lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario para darle salvación, cómo se ha revelado su misericordia. Y cuando usted entiende que era un pecador digno de la mayor condenación, entonces usted observa que hay una esperanza. Y es que si por fe cree en el sacrificio del Cristo en el Calvario, la justicia que Jesús obtuvo en la cruz, usted la puede obtener y cambia su condición. Entonces cuando usted observa esa realidad, usted dice, yo ya no puedo vivir como vivía. Ya yo no puedo seguir haciendo lo que antes hacía. ¿Y por qué digo que poner en orden? Porque es muy difícil intentar hacer que alguien que no ha comprendido la realidad del evangelio, hacer lo que viva como el evangelio dice que debe vivir. Por eso nuestras palabras serían un poco cansonas y que serían de unos decibeles que dañarían en nuestro oído. Cuando se nos indica, por ejemplo, desde el altar, que debemos cambiar nuestra manera de vivir. ¿Y quién se cree para decirme cómo debo vivir? Pero cuando en cambio usted ha entendido el evangelio y vive su vida cristiana sustentada en las misericordias de Cristo, para usted es sencillo aceptar la voluntad de Dios para su vida, porque como dijera el apóstol, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es importante entender esto. Y nosotros no somos moralistas, aunque haya gente que lo crea. No, nosotros no somos moralistas. Nosotros somos cristianos.
Nosotros somos cristianos y vivimos a la manera de Cristo. Y como nos hemos entregado a Cristo, nuestra vida pertenece a Él. Nosotros no andamos intentando moralizar a la gente, no. La consecuencia natural de nuestra vida cristiana es vivir en la moral que Cristo ha establecido, pero no al revés. Por eso es que alguien que de verdad no se ha convertido, perdóneme que yo le diga esto en esta noche, alguien que de verdad no se ha convertido y uno intenta ayudarlo, uno se vuelve un problema para él. Uno se vuelve en una persona como, qué cansón, ya viene otra vez aquel a decirme. Pero es porque no te has convertido. Porque si de verdad comprendes el evangelio, lo crees, te arrepientes y te das la vuelta, caminas rumbo al pecado, rumbo a la maldad, pero un día decides dar la vuelta y mirar a Cristo. Tú aprendes a vivir a la manera de Dios y no te cuesta abandonar aquello que satisfacía tus pasiones. Pero si no es así, créame que va a ser imposible. Es imposible. Y por eso Pablo apela primero a las misericordias de Dios antes de decirnos cómo debemos vivir. Así que en la medida que nosotros entendemos la magnitud de los pecados que Cristo nos perdonó, así como la gloria de su obra en la cruz del Calvario, que estuvo dispuesto a hacerse hombre y a ocupar su lugar en la cruz del Calvario para pagar por su deuda, en la misma medida que nosotros entendamos eso, estaremos preparados para darle a Dios la gloria que Él se merece. Es la única manera en que podamos hacerlo. Cristo se hizo hombre para poder salvarnos de nuestra condición de pecado. Y ahora nosotros hemos decidido presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nuestro culto pensado, nuestro culto lógico, si usted me lo permite. Es como si Pablo estuviese dando una clase y reconociera que sus alumnos son muy inteligentes. Y él les dijera, después de esta amplia argumentación de 11 capítulos en las que le he explicado su condición y lo que Cristo hizo, si ustedes son tan inteligentes como parecen, entenderán que la consecuencia natural de todo esto que les he dicho es que ustedes presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestro culto racional no es este. Este es nuestro culto colectivo. Pero nuestro culto racional es lo que hacemos todo el tiempo. Desde que nos levantamos, los que lo hacemos muy temprano en la mañana o muy tarde, hasta cuando vamos a nuestra cama. Pero nosotros lastimosamente hemos creado una separación o un abismo entre lo que somos y lo que hacemos. Y fíjese que hay gente que cree que aquí es donde se vive el culto, pero afuera viven como si Dios no existiera. Y qué grave problema cuando usted no entiende que aquí viene a rendir culto colectivo, pero que tiene mucho más sentido todo lo que usted ha hecho durante su día. Cómo piensa, cómo habla, cómo actúa, cómo responde. ¿Qué tanto se parece usted a Cristo cuando alguien lo cruza bruscamente y usted va cómodamente sentado en su vehículo y si usted no tiene una gran capacidad de reacción, casi choca? ¿Cuáles son las palabras que salen de su boca? O de pronto cuando alguien le hace algo malo que lo daña, que con saña ha roto un pacto de negocio o de amistad y usted pierde dinero o usted pierde algo que usted valoraba, ¿cuál es la reacción natural suya? Mire, lo importante de la renovación en primera instancia es conocer nuestra condición. Si usted no sabe cómo está, no podrá renovar su condición actual. Pero vamos a ir
a esta parte de la renovación de nuestra mente, y es que debemos dejarnos transformar por la renovación de nuestra mente. El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí tenemos un mandamiento negativo y un mandamiento positivo. El mandamiento negativo: no nos adaptemos a este mundo. Y si me permite parafrasearlo, es como si Pablo le dijera, y mire que lo escribió hace ya más de 2 siglos: no permitan que el mundo que los rodea los comprima para adaptarlos como ellos quieren que ustedes sean. No permitan que la cultura en la que ustedes han crecido los lleve a tal punto en el que ustedes terminen por adaptarse al molde de la cultura del mundo y se olviden de quiénes son. Este mundo tiene un sistema de valores y prioridades contrarios a Dios y que trata por todos los medios de imponerse sobre nosotros. El problema es que frecuentemente lo hace de una manera sutil, insistente, constante y prolongada. De seguro, si usted tiene redes sociales y sigue, por ejemplo, algunas páginas de equipos de fútbol o empresas multinacionales, se dará cuenta que durante este mes la mayoría de sus logos cambiaron de fondos. Ahora son un gran arco iris. Este sistema desprecia lo que verdaderamente tiene valor: la gloria y la hermosura de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pero al mismo tiempo exalta aquello que a Dios le desagrada. Lo que Pablo está diciendo es que debemos rebelarnos contra ese sistema. No dejes que te arrastren hacia ese sistema. Yo les conté alguna vez aquí que el año pasado yo me presenté a un posgrado médico-quirúrgico en la Universidad Javeriana, y yo pensando que eran jesuitas, pues me fui muy tranquilo. Entonces presentamos el examen de conocimiento y llamaron del grupo, que era como un centenar, llamaron a 11. El único hombre era yo, el resto eran mujeres. Uno contrata comúnmente a una persona que lo asesore para las entrevistas. Y entonces una de las cosas que ella me dijo: Darwin, yo noto que tú eres muy evangélico. Porfa, no vayas a hablar tanto de eso, porque el director de programa, el coordinador académico, los docentes, todos son de la comunidad LGBTI. Y yo le dije: Karen, si me hacen alguna pregunta y me toca responder, yo la hago. Efectivamente fueron 3 días de entrevistas, no pasé. Cuando ella me dice la causa por la que no pasé, me dijo: no pasaste por pandereto. Pero es que es imposible que usted, intentando alcanzar la aceptación de la gente, usted abandone los principios que siempre nos han mantenido y nos han hecho ser lo que nosotros somos. Factiblemente a nosotros hoy no nos tiran piedras en los templos ni nos los queman. Pero yo estoy casi seguro que en un par de años alguno de nosotros tendrá que ir a la cárcel por decir lo que Dios ha dicho en su palabra. Y seremos catalogados de homofóbicos, de transfóbicos. Pero qué importante que nosotros no dejemos que el mundo nos lleve a la pared, que terminemos por adaptarnos al molde de ellos. No. Es hora de demostrar quiénes somos. Fíjese lo que Pablo dice a los efesios: y Él, Jesucristo, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados,
en los cuales anduvieron en otro tiempo, ¿haciendo qué? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros venimos de un mundo con una mente distorsionada, con una mente dañada. Pero nosotros hoy somos distintos. A nosotros Cristo nos ha transformado. Así que la invitación en esta noche es a que te dejes transformar por Cristo. La verdadera santidad no consiste en tratar de cambiar nuestra conducta. Es imposible. Había un himno de lluvias de bendición que los hombres por sus fuerzas, muchos hombres se reforman, mas se quedan siempre siervos de Satán. Nosotros debemos permitir que la luz del evangelio penetre en nuestras vidas y que la perfecta obra del Espíritu Santo se lleve a cabo y que instale una nueva forma de pensar, un nuevo sistema de valores, una nueva forma de ver el mundo. Tito, en el capítulo 3, el verso 5 y el verso 6 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por, no sé si está, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que es importante en esta noche que permitamos que la obra del Espíritu Santo se lleve a cabo en nosotros y que nuestra mente sea transformada a la manera que Dios quiere, y no permitamos que el molde del mundo termine haciendo mella en nuestras vidas. Tenga mucho cuidado con la sutileza de los conceptos, del lenguaje. Podríamos hablar aquí un montón de lenguaje, ¿no? Pero qué importante que nosotros hoy permitamos que la obra del Espíritu Santo se siga llevando a cabo en nuestras vidas. Que permitamos que el poder de Dios repose sobre nosotros y Él transforme nuestra mente. Que la perfecta obra de Dios se lleve a plenitud en nuestras vidas y no permitamos dejar de ser la sal y la luz de la tierra. Puestos en pie, por favor. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador.